yo te vi, no pude descubrir. Muy bien, 5 o 6 minutitos nos separan de las 12 del mediodía. Estamos entrando en la recta final. De mañana es tarde, pero es momento de recibir invitados en el living, ¿no, Paula? Así es, nos encontramos con presencias como nos gusta a nosotros, que nos vengan a visitar y nosotros como buenos anfitriones los estamos recibiendo. Acá estamos, mira, estaba buscando la info y me la perdí, con Pablo Ramírez. Sí, estamos con Pablo Ramírez, Ana María Garraza, la coordinadora institucional de Derechos Humanos de la UNSL y la co-coordinadora académica de la Diplomatura de Extensión en Derechos Humanos, la profesora Diana Caviedes, co-coordinadora académica de la Diplomatura de Extensión en Derechos Humanos, y Pablo Ramírez, su programa de capacitación para la igualdad de la Secretaría de la Mujer. Ahí está. Era tanto título, por eso no lo encontraba. Vienen con muy buenas noticias porque hubo firmas, hay acuerdos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ese tiene una perillita el micrófono hacia arriba? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. No, la verdad que esto ha sido una muy buena noticia, como decís, porque a raíz de acuerdos firmados entre la Universidad Nacional de San Luis y la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de la provincia, vamos a implementar, también elaborada de manera colaborativa, colectiva, interdisciplinaria, la diplomatura en Derechos Humanos sostenida por ambas instituciones. Nos parece muy importante justamente implementar una diplomatura. Aclaro, las diplomaturas en la universidad son trayectos formativos que, como no entregan títulos determinados, tampoco exigen una titulación de grado o de posgrado, simplemente la mayoría de edad y cualquiera sea tu formación educativa anterior. Entonces el acceso es bastante amplio en ese sentido. Y nos pareció muy importante implementar una diplomatura de formación en derechos humanos justamente en este momento, en este contexto histórico, donde, bueno, la democracia está tratando de dar respuestas a todas las necesidades y carencias que aún no se han podido dar como respuesta, y estamos seguros, seguras y segures que la respuesta no es la destrucción de la democracia ni el avasallamiento de los derechos humanos, sino por el contrario, es la profundización de la democracia, el mejoramiento, la optimización y la promoción y la defensa de los derechos humanos. Entonces este trayecto formativo tiene 6 módulos que va a comenzar ahora a mediados de octubre. El 17 de octubre comienza el primero, pero yo le daría la palabra a los chicos para que también participen en esto. ¿Querés hablar de los módulos? Sí, yo justamente quería abrir también el juego para los tres. El tema de cómo ven, a manera personal, porque esto siempre es como una batalla propia, por más que haya una profesión detrás, pero para cada una de ustedes, decir cómo es lograr paso a paso en esta dura lucha, como decís vos, la democracia hay que cuidarla, y ver que se están generando nuevos campos, generando nuevos derechos, que se estén cuidando. ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? Yo, la verdad que tenemos algunos derechos que son muy jóvenes, tenemos que pensar 40 años de la recuperación de la democracia, pero sí, el pensar estos en riesgo, sobre todo quienes somos del colectivo LGBT, estamos en este momento disfrutando del acceso a un montón de derechos negados históricamente, es decir, que tenemos una democracia un poco tardía, ¿no? Entonces eso hace de que sepamos, si no recordamos cómo es el vivir sin ese acceso a derecho, sino también nos hacemos cargo, digamos, del compromiso que tenemos para poder defenderlos, para poder visibilizarlos. Justamente surgen estos, ¿no?, nuevos discursos de odio que ponen en tela de juicio, digamos, a
esto, que es un derecho humano. Estamos hablando de derechos universales. Hay también en la diplomatura hay especificidades en los módulos que nos van a hacer saber justamente de qué estamos hablando en cada uno de ellos. Cuando hablamos de derechos humanos y discapacidad, cuando hablamos en ciertos campos, cuando hablamos de derechos humanos, ¿a qué se refieren? Una de las cosas en la cual está en riesgo es porque hablamos de derechos humanos de manera muy liviana, sin saber realmente a qué nos estamos refiriendo, o nos estamos refiriendo a derechos humanos muy básicos. Sin embargo, hay una amplitud ahí para poder hablar de esto, y qué mejor que llevarlo como en conocimiento para que pueda ser una herramienta para quienes deciden transitarlo. Y volviendo un poquito... no, faltás vos contanos cómo lo estás viviendo vos. No, siguiendo con la línea que planteaba Pablo en relación a los derechos humanos, nosotros tenemos quizás una conceptualización en que nos referimos a los derechos humanos como la historia reciente argentina. Si bien todo lo que nos pasó con la dictadura cívico-militar eclesiástica, si tenemos una recuperación de la democracia, de todo lo que refiere a juicios de lesa humanidad, estamos hablando de derechos humanos, pero los derechos humanos son mucho más amplios. Hablamos del acceso a la salud, hablamos del acceso a una vivienda digna, inclusive el acceso a cloacas tiene que constituir como un derecho humano. Y a raíz de lo que planteaba Pablo en una de esas menciones en derechos humanos y discapacidad, abro hilo ahí en referencia a los 6 módulos que nosotros tenemos dentro de la diplomatura. Iniciamos uno ahora el 17 de octubre con un módulo introductorio en lo que refiere a derechos humanos, y después seguimos con especificidades, por ejemplo, derechos humanos y las mujeres, derechos humanos y las diversidades sexuales, discapacidad, adulteces y niñas, niños y adolescentes. Lo importante de estos 6 módulos es que no nada más están integrados por equipos docentes que pertenecemos a la Universidad Nacional de San Luis y a sus diferentes unidades académicas, porque eso también es re importante. Todos los equipos docentes están representando diferentes facultades de la universidad, pero también incorporamos a docentes de territorio, por así decirlo, que son gente designada por la Secretaría de la Mujer que está en el campo. Entonces, no hacemos nada más un reconocimiento de un conocimiento académico, sino también un reconocimiento del conocimiento del territorio, la aplicación de esos derechos y las políticas públicas que se llevan adelante para estos derechos humanos. Y qué importante es conocerlos para poder defenderlos en relación al contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y donde se está poniendo de moda generar odio y demás. Hay todo un peligro ahí latente, que siempre nos gusta jugar con la delgada línea, un poco lo que decía Pablo. Por ahí hablamos de los derechos y se nos caen de la boca como si fueran nada, pero hay que estar alertas a eso. ¿Las inscripciones cuándo comienzan? Bueno, primero te digo algo de lo que vos acabas de decir respecto a esto de la liviandad o de los discursos de odio que planteaba Pablo recién, que y te hablo como sobreviviente de la dictadura. Esta proliferación actual, que no es, ojalá fuera una moda nada más, pero me parece que es una instalación de un discurso que habilita acciones de odio. O sea, los discursos de odio habilitan acciones de odio, y con eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Reflotar el negacionismo o la teoría de los 2 demonios, porque la historia no es pasado, ¿no? La historia es, la memoria es lo que nos constituye en el hoy. Entonces, creo que, como planteaba Pablo y Diana, respecto a los nuevos, o los derechos jóvenes, o los derechos más conseguidos más tardíamente, tienen relación, tienen vinculación con aquella vulneración de derechos que ocurren en los terrorismos de Estado. Ahora sí te contesto la pregunta que decías. A partir de la semana que viene va a haber un formulario Google muy básico para inscribirse, anotar datos de contacto muy básicos, y digamos, en realidad la idea es tener clases tanto presenciales como virtuales, hacer una modalidad híbrida
que también tiene que ver con esto de la amplitud de llegada, porque por ahí lo presencial quizás se dirija solamente a gente que vive en nuestra ciudad, y lo virtual, digamos, podría abarcar a gente más del interior y que a veces no tiene el acceso a lo presencial, ¿no? Entonces eso también es importante pensando en clave de derechos humanos, ¿no? Claro. También el acceso a la educación y a la formación tiene que generar herramientas que le permita a la mayor cantidad de personas hacerlo. Sí, se me ocurre ahora que es una diplomatura bastante importante para casi cualquier profesión, ¿no? Estar formado en derechos es muy interesante. ¿Cómo nació la idea de articular y trabajar junto con la Secretaría de la Mujer? Sí, bueno, la realidad es que es algo que se venía planteando hace un tiempo ya y que habíamos tenido varias reuniones para poder realizarla. Entendiendo esto, la necesidad, estamos en la Secretaría haciendo muchos espacios de talleres de sensibilización y capacitaciones, y cada vez que tratamos lo que es el trato digno, los derechos humanos, lamentablemente se hallaba un silencio, ¿no? Cuando hablábamos. Entonces empezamos a ver la necesidad de poder reconocer esos derechos para justamente hablar más específicamente, porque nosotros en la Secretaría hablamos de situaciones de violencia por motivos de género, hablamos de discriminación justamente por motivos de género, y si no sabemos los derechos universales, muy pocas veces podríamos llegar a profundizar, así que empezamos a trabajarlo. También hay que contar que es una diplomatura gratuita, esto también en un compromiso, en un gesto político también de compromiso por parte de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, donde está el financiamiento para que esto pueda llegar a todas las personas, a toda la ciudadanía en general. El hecho de que tenga un requisito únicamente de ser mayor de 18 años también pone a muchas asociaciones, activistas, que no hemos tenido la oportunidad de transitar un espacio académico y tener un título de grado, podamos tener una trayectoria, podamos tener estas herramientas, sobre todo entendiendo de que por lo menos lo consideramos un momento en el que va a ser necesario tener esas herramientas para defender los derechos que hemos adquirido hasta ahora. Entonces creo que es el espíritu, el compromiso lo que ha hecho que podamos lanzar esta diplomatura, pensando en la accesibilidad, pensando en las personas del interior, pensando en las personas también que pertenecen, activistas que luchan, ¿no?, hace mucho tiempo en pos de los derechos humanos, en garantizarlo. Así que bueno, la verdad que es un convenio, un trabajo articulado ejemplar, me parece, y sobre todo con la temática que estamos abordando. En esta línea también es importante resaltar el trabajo que venimos llevando con esta nueva gestión de Víctor Moriño y Héctor Flores con la Secretaría de la Mujer, que no nada más es esta diplomatura, sino es un trabajo que venimos realizando hace varios años, particularmente con Espacio Huelle. Estamos llevando a cabo capacitaciones en lo que son de gestión de bibliotecas para que también se pueda poner en funcionamiento lo que es la Biblioteca Disidente Carlos Jauregui. También en el Día de la Diversidad Sexual llevamos a cabo diferentes actividades de visibilización. Y también ahora tenemos un último proyecto también con el Espacio Huelle, que es la constitución de un pequeño libro donde se explique toda la historia desde el momento donde ellos están, que es una comisaría, donde estaban los calabozos, que muchas chicas trans que ahora forman parte de la escuela Transformar estuvieron en esos espacios, pero con otro tipo de identidad, estuvieron en los calabozos. Entonces está bueno también recuperar esas voces. Y la editorial universitaria va a hacer la confección de este libro poniendo en primera persona las palabras de las chicas y de los chicos trans que están en la escuela. Qué bonito, chicas y chicos trans, porque a veces cuando hablamos de estas temáticas nos ensimismamos muy bien las chicas trans y quedan un montón de historias en paralelo, pero bueno, esta diplomatura justamente engloba los derechos universales, los que tenemos todos, todas y todes. Así es, gracias por lo de chica, ¿no? Ya estoy un poquito crecida, pero sí, justamente esta cuestión de la universalidad y de la integralidad, es decir, universalidad en el sentido de que nadie tiene un pleno derecho si los demás que te rodean no los tienen, e integralidad si es violado un solo derecho,
los otros derechos que teóricamente adquiriste tampoco están garantizados, ¿no? Claro. Y en ese sentido, creo que lo más importante es dejar como concepto que ningún derecho, ni en este país ni en este mundo, se ha conseguido sin lucha. Sin lucha colectiva y organizada. Es decir, esta cuestión de también como discurso de odio actual en contra de la militancia, y la militancia no es otra cosa que luchar colectiva y organizadamente, no es nada más que eso. O sea, uno puede tener militancia partidaria o militancia más específica en un espacio de ideas o de sostén ideológico determinado, pero la militancia en general es pelear por lo que corresponde, y los derechos humanos nos corresponden a todos, todas y todes, por el solo hecho de ser seres humanos. Qué hermoso. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las inscripciones. Pola, ¿algo más? Sí, y quería hacer un paréntesis, justamente está Pablo acá y Diana hacía referencia al ciclo de este encuentro que se está haciendo con la biblioteca Carlos Jauregui de Huelle y San Luis Libro. Hay un moderador ahí conocido. También, sí, sabemos que hay alguien que se está metiendo en todos lados, ¿viste? Pero quería justamente hacer un paréntesis. Mañana tenemos como invitada a Desiree Blair, la escritora de Tóxica, que va a estar presentando ese libro. Amiga de la casa. Va a ser también el tercer encuentro, el que está denominado Construcción del Ser desde los vínculos, el amor y la familia. Ya hablamos de niñeces y adulteces también. Mañana es la tercera. Y Pablo ha estado, incluso fue el orador del segundo encuentro. ¿Cómo lo estás viviendo? Y bueno, en referencia a todo esto que venimos diciendo, también Diana hizo como una introducción. Sí, me parece lo más interesante el habitar otros espacios, ¿no? que han sido negados. Entonces el poder estar es muy simbólico, el poder estar también hablando con un montón de gente de lo que significa justamente las trayectorias de en la construcción de nuestras identidades, porque los libros han tratado justamente de las identidades travesti trans, y que las hemos comparado también con otros libros de San Luis Libro justamente. La verdad que ayuda a construir esa igualdad, ayuda a que se pueda dimensionar lo que significa adquirir un derecho. Cuando hablamos de las normativas que tenemos en Argentina, podemos ver el reflejo de lo que significa adquirirlo, y también hemos podido reflexionar sobre lo que significa no tener derechos o estar invisibilizados o invisibilizadas en nuestras realidades, y con un montón de gente alrededor que no necesariamente pertenecen a nuestro colectivo, pero sí se acercan justamente con esta propuesta y se llevan, comparten, y es un espacio muy de aprendizaje. A nosotros nos ha sido como una pausa muy necesaria, ese tiempo que tenemos allí, la verdad que muy grato. Así que también invitar a la gente para mañana, porque bueno, Desiree es maravillosa, así que vale la pena muchísimo escucharla, ir y reflexionar, también tener esa oportunidad de en conjunto poder reflexionar sobre estas realidades, y nos vamos siempre de ahí con mucho para pensar, con mucho ahí transformado. Así que la verdad que espectacular. Bueno, y Maya López, que es la coordinadora de Huelle, también, que le mandamos un saludo. Y Mercedes Fernández Luna, de parte de San Luis Libro. Y después me pasa factura. Después seguro que sí. Vos sabés que esta mañana cuando venía en colectivo para acá, volví a ver cercado el antiguo templo Santo Domingo, y bueno, hicimos un chiste, no tan chiste, en que antes la marcha pasaba por afuera y ahora nosotros estamos adentro del templo. Es necesario habitar los espacios, transformarlos. Creo yo, bueno, Agos, también pionera, una referente nuestra, se transforman los espacios solamente habitándolos. Entonces eso también, las personas nos van conociendo, nos van sabiendo de que, bueno, se van cayendo muchos prejuicios y muchos mitos a través justamente de esto, de habitar los espacios. Y bueno, mañana vamos a estar del otro lado, así que creo que voy a sacar una foto porque va a ser medio histórico también. Yo creo que sí. Y hoy es un día también muy importante para el mundo, ¿no es cierto? Sale la comunidad a marchar, y bueno, también ustedes son unas indicadas para hablar lo que tiene que ver con el aborto legal,
seguro y gratuito que acá se aprobó en 2020 en la Argentina y que muchos países de Latinoamérica lo están tomando como réplica. Es muy importante esto que se pueda hablar, que se pueda visibilizar, porque esto existió y existió siempre. Y vos, Ana María, que sos acá, sos una sobreviviente, como recién lo contabas en la nota. De lo que no se habla no existe, entonces tenemos que hablarlo. Por eso es importante que vengan a los medios, ocupar espacios. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir a hablar y contar. Lo que acabas de decir, de lo que no se habla no existe, es tan, digamos, sostenido en la lingüística, ¿no? Y en la sociolingüística. Aquello que no se nombra no tiene entidad, ¿no? Y retomando algo que decía Pablo recién respecto a habitar los espacios, tiene que ver también con una modificación, una transformación, un cambio desde el punto de vista ideológico institucional de la universidad, en cuanto a vincularse de otra manera con la sociedad, con otras instancias gubernamentales, es decir, todos estamos en esta misma sociedad, y si no combinamos esfuerzos, si no nos relacionamos y construimos de manera interdisciplinaria, interinstitucional, intercultural incluso, mal podremos alcanzar una sociedad más justa, más equitativa y más inclusiva como la que aspiramos, ¿no? Tal cual. En esa línea aprovecho también para invitar el día lunes a las 16 horas en el Salón de los Escudos de la Universidad Nacional de San Luis. Organizamos junto al Ministerio Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de San Luis una charla, capacitación y sensibilización sobre la ley de cupo laboral trans. La Universidad Nacional de San Luis hace pocos meses lo debatió en el Consejo Superior por unanimidad, fue aprobado por un proyecto de uno de los sindicatos, el CDU, así que están todos y todas invitados a participar y a que trabajemos juntos la incorporación de las personas trans a nuestra universidad. Bien, que viene la compañera Gema Rosales, ¿no? Se estaba Sí, llegando, Gema sí. y Cintia Pili. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir a visitarnos y a venir a contarnos, y bueno, saber que las puertas y las voces de las Finures FM Radio siempre están abiertas, porque como recién decíamos, lo que no se habla no existe. Así que un placer tenerlos acá. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y esperamos a todos, todas y todes en la diplomatura. Muchas gracias. Separamos y seguimos con ya casi la parte final de Mañana es Tarde.